damos la gloria a nuestro Dios porque Él ha sido bueno con nosotros. Él es bueno, ha suplido nuestras necesidades, nos ha guiado, ha enderezado nuestros caminos y en el transcurso de esta semana Él siempre ha estado con nosotros y por eso este día, el día del Señor, venimos a darle la honra y la gloria que Él merece. Amados hermanos, el Señor les bendiga. Gracias a nuestro Dios que estamos nuevamente para alabar, bendecir su nombre esta mañana de este precioso domingo. Y vamos a participar leyendo la palabra de nuestro Dios en el versículo que nos toca esta mañana. La invitación a la adoración a nuestro Dios se encuentra en el Salmo 13, versos 5 al 6. Vamos a leerlo todos juntos. Pero yo confío en tu gran amor. Mi corazón se alegra en tu salvación. Canto salmos al Señor. El Señor ha sido bueno conmigo. Y precisamente de eso cantamos esta mañana, que Él nos ha salvado. Y ha sido por su gracia, no por algo que nosotros hayamos hecho o merecido, sino por su amor infinito. Y cantamos, ahora soy de Cristo. Tan solo pudo amarme, nada podrá de él separarme, pues con su sangre me redimió. Ahora soy de él, ahora soy de Cristo. Mas mi vergüenza Él la quitó. Ahora soy de Él, ahora soy de Cristo, mío también es Él. Puedo confiar de su amistad por la eternidad. Mi ser rebosa de pleno gozo, Dios me liberta, me da reposo, pues con su sangre me redimió. Ahora soy de Él, ahora soy de Cristo, mío también es Él. Puedo gozar de su amistad por la eternidad. Es una seguridad, un gozo el poder gozar de su amistad por la eternidad, porque depende de Él solamente, no de nosotros, ya que Él es nuestra roca fuerte, y dependemos solamente de Él y cantamos a nuestro Señor, que es la roca de la eternidad.
sé mi escondedero fiel, solo encuentro paz en ti, rico, limpio manantial, en el cual lavado fui, aunque sea siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr, solo en ti teniendo fe, deuda tal podré pagar. Mientras haya de vivir y al instante de expirar, cuando vaya a responder en tu justo tribunal, sé mi escondedero fiel, roca de la eternidad. Amén. Amén. Gracias al Señor. Gracias a Dios que podemos estar ya otra vez aquí. Y esto de que solo Dios pudo amarnos es parte de la expresión que todos los días podemos nosotros no solamente saber, sino también experimentar. Y que la fuente de la redención procede precisamente de Él. Y Dios ha dejado para nosotros un medio a través del cual nosotros lo conocemos, porque es su propia revelación. Te invito a que leas conmigo este versículo que dice así en el Salmo 119. Por cierto, todo el Salmo 119, su tema es la palabra, y como tal implica precisamente no solo algo de la revelación, sino como dice en este texto: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz a mi sendero. Y todos los días nosotros necesitamos justamente de esa palabra para que sea Dios el que guíe nuestras vidas de acuerdo a sus proyectos. Y cuando nosotros seguimos ese caminar de Dios a través de lo que Dios nos ha revelado, nuestra vida sin duda experimentará más y más bendición. Oremos. Padre, bendecimos, Señor, el nombre tuyo. Gracias por el amor que tú nos tienes, por tu presencia, Señor, en medio de nosotros, por tu revelación, porque ahí tú nos has dado el consejo necesario para poder conocerte a ti. Bendecimos, Señor, tu nombre. Te damos a ti la gloria por todo esto y pedimos, Señor, ser así bendecidos por ti. Te damos a ti la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias al Señor por ello. Bien, ahora vamos a prepararnos para la lectura de esta mañana, en la cual vamos a hacer en esta ocasión guiados por nuestra hermana Claudia. Nuestra lectura se encuentra en Efesios capítulo 4, los versículos 1 al 6. Leamos. La palabra de Dios dice así: por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza, gloria para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Y un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos, y vive por medio de todos. Amén. Gracias al Señor. Gracias a Dios por esta palabra que el Señor nos ha dado. Y bueno, estamos en el mes de octubre y las iglesias generalmente durante esta temporada ocupamos algún momento para hablar acerca de la Reforma protestante del siglo XVI. Y en esta ocasión quiero compartir con ustedes sobre el tema de la sola Escritura, que es sin duda, digamos, la base no solamente de la iglesia, sino también lo fue en su momento de la Reforma. Pero en esta ocasión quisiera compartir con ustedes cómo
el tema de la sola escritura es fundamental para la unidad de la iglesia, porque lo fue desde el siglo I, pero también lo sigue siendo el día de hoy, porque la escritura es justamente el criterio de unidad. Y esto es importante porque de pronto en la vida de la iglesia suele cada quien hablar de unidad, y en muchas de las ocasiones los conceptos de unidad se basan en ser amigos, lo cual, bueno, es importante poder tener amigos dentro de la iglesia, formar parte de una cristiandad, sin duda que es importante, pero la unidad en el sentido más exacto no depende de que seamos ni siquiera amigos. Lo que nos da unidad como iglesia es justamente el que todos y cada uno estamos cerca precisamente de las escrituras, y es la escritura la que sirve de base para nuestras acciones, para nuestra misión, etc. Entonces es la escritura la que tiene la nota dominante en todo lo que significa nuestro ser y nuestro quehacer como iglesia. Te invito a que oremos y pidamos juntos la bendición del Señor para esto. Padre, bendecimos, Señor, tu nombre. Damos a ti la gloria por todo lo que tú haces. Bendecimos tu presencia, Padre, y oramos para que tú seas glorificado en este tiempo. Pedimos ahora la guía de tu Espíritu, Señor, porque así como tú nos diste tu palabra por la mediación de tu Espíritu, Señor, habiendo inspirado a los hombres que las escribieron, ahora necesitamos tu iluminación para poder comprender y aplicar esta palabra que tú nos has dado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuestro Dios reciba toda gloria, y vamos a iniciar entonces nuestro tema. Primero vamos a considerar lo siguiente: 3 afirmaciones acerca de los modos históricos, y luego consideraremos 3 afirmaciones acerca de la Biblia, los modos históricos de cómo la escritura formó unidad en diferentes momentos dentro de la historia de la iglesia, y finalmente iremos al texto bíblico, porque finalmente es la razón por la cual también nosotros estamos aquí, para al final entonces generar una aplicación general. Entonces, una aplicación para el día de hoy. Entonces, ya tienes ahí más o menos el itinerario de lo que vamos a considerar en esta mañana. 3 afirmaciones, los modos históricos de cómo ocurrió ese concepto de unidad a partir de la palabra. Analizamos el texto bíblico del cual hace un momento leímos, y después vemos cómo es que aplica. Primero, centrados en la palabra. La iglesia se basa en la palabra, pues de ella va a derivar su identidad y misión, es decir, quiénes somos y qué hacemos. ¿Sabes? Muchas de las ocasiones las iglesias definen su identidad a partir de lo que a cada quien se le va ocurriendo. Muchos son miembros de una iglesia, pero piensan que son parte de una iglesia por una herencia familiar, porque acá mi mamá me trajo, etc. Y vienen acarreando un poco de esa cuestión cultural. Sin duda, la cuestión de la cultura, las tradiciones familiares, son buenos medios a través de los cuales nosotros llegamos a nuestra relación con Dios, pero la verdad es que tiene que ver con nuestro propio encuentro con Cristo y su palabra, a partir de los cuales adquirimos la verdadera identidad de quién soy ante Cristo. Si puedo decirlo así, muy enfáticamente: o soy hijo de Dios o no lo soy. Soy siervo o no lo soy, porque en ese sentido la Biblia es bastante cortante en cuanto a nuestra propia identidad. O estás adentro o no estás adentro. Y ahora, si estás adentro, déjame ponerlo en esos términos, si estamos adentro, si eres parte del pueblo de Dios, necesariamente estás en misión. Y si no estás en misión, debo de decirlo, estás en desobediencia. Déjame ponerlo en otros términos, a lo mejor mucho más sencillo. Si eres hijo de Dios, vas a buscar leer tu Biblia. Si eres hijo de Dios, claro. Si no eres hijo de Dios, la Biblia a lo mejor no te interesa. Pero si eres hijo de Dios, vas a leer la Biblia, vas a buscar cómo proclamar la palabra. Entonces hay una identidad que se relaciona con tu búsqueda personal con Dios a través de la palabra, pero vas a compartir también de esa palabra, y vas a encontrar medios adecuados de acuerdo a los dones y capacidades que Dios te ha dado para proveer que esa misma palabra de Dios sea útil y llegue también a otras personas. Y todo eso tiene que ver con la misión. Entonces, todo realmente está basado justamente en la palabra que Dios nos ha dado. Ahora, la palabra del Señor es la que forma la iglesia.
La iglesia realmente no lo hace. La misma palabra es la que convoca, la que llama y nos asigna en lo individual, es decir, como persona, pero también como una comunidad, cuál es nuestro ser y qué es nuestro quehacer. Entonces, todo lo que hacemos finalmente tiene que ver con la palabra. No es casualidad que en la antigüedad a los creyentes les llamaban precisamente la iglesia del libro o los del libro, porque precisamente la Biblia era la que formaba parte de toda esa identidad. Y esto no es nada nuevo, si pudiera yo decirlo así, desde la época del judaísmo tardío, es decir, ya antes de Jesús incluso, ya era la palabra la que estaba formando la identidad. Entonces nosotros no hacemos más que reconocer lo que la Biblia dice y entonces poner en práctica lo que ahí está contenido. Es entonces así un punto de referencia para la práctica y el desarrollo de la iglesia. Ahora, debemos de reconocer esto. En la sociedad donde vivimos hay muchísimas tradiciones sociales y culturales y que constantemente están además cambiando. Si puedo decirlo así, para hablar en otros términos, la realidad social no existe. La realidad social constantemente está formándose porque las ideas, las prácticas de hace 2 años probablemente ya no son las de y entonces las circunstancias constantemente están cambiando. Los modelos culturales, ideológicos van a estar en constante desarrollo. Así es entonces que cuando hablamos de todo eso, la iglesia siempre se encuentra, si puedo decirlo así, en un mundo cambiante, con diferentes, usando los términos bíblicos, con diferentes vientos de doctrina que llegan por todos lados. En medio de ello, nosotros necesitamos un referente específico que nos permita no naufragar en ese mundo de ideas, de culturas, de intereses sociales, económicos, políticos, etcétera, porque finalmente hay muchos otros más que están ahí, y debo decirlo hasta incluso intereses religiosos. ¿Por qué? Voy a diferenciar en este sentido del interés religioso de lo que tiene que ver con la espiritualidad a partir de la Biblia. Entonces tenemos que considerarlo que ahí necesitamos un referente y ese tiene que ser la Biblia. Ahora, en términos del texto, tendríamos que decir que el primer referente en la historia de la misma Biblia era la palabra profética. Es decir, Dios levantaba profetas de vez en vez para que hablaran a su pueblo. Y esa palabra profética era el referente que debía de seguirse. Si nos remitimos a los primeros profetas, por cierto, no es Isaías, sino los primeros profetas en el contexto hebreo serían, por ejemplo, Samuel. Es el primer profeta, Elías, Eliseo, etc. Y de ahí ya después llegaríamos a los que hoy en día conocemos como los profetas mayores, Isaías, Jeremías, etc., Ezequiel, y los que siguen. Ahora, la palabra profética, ¿para qué es? Precisamente para ser la guía, el referente, donde cada uno de nosotros tenemos que seguir ese mismo proceso. Ahora, en el paso del tiempo, y estoy avanzando en ese concepto de la revelación bíblica, desde aquel momento hasta tener la Biblia ya por escrito. Puse la palabra Tanakh porque es la forma hebrea de cómo se dice lo que para nosotros es la Biblia, o nuestro referente sería el Antiguo Testamento. Entonces, cuando la Tanakh existe ya por escrito, ya estamos hablando de un proceso bastante evolucionado y es la palabra la que va a tener mucho peso. Esa es el referente. Es cierto, en aquella época como en la nuestra, allá había pues lo que dijo el rabino Shammai, lo que dijo el rabino Hillel, etcétera, y los rabinos clásicos de su época, famosos cada uno de ellos. Sin embargo, mientras que eso es así, también debemos decir que en nuestra época también tenemos nuestros intérpretes predilectos de la Biblia, ¿no? Sin embargo, el punto de referencia no es lo que dijo John MacArthur o John Piper o fulanito de tal o Miguel Núñez o el pastor Limón. Ese no es el referente. El referente es lo que la Biblia dice. Ese es el referente. Entonces, qué bueno por cada uno de esos hombres que Dios ha usado para explicarnos la palabra.
cumple con un propósito dado por Dios, pero el referente último es solamente la palabra. Después, obviamente, surge el Evangelio. Y con el Evangelio tenemos que hablar, voy a usar la palabra Evangelio como algo genérico, realmente para hablar o incluir a todo el Nuevo Testamento. No solamente voy a referirme en él a los 4 evangelios, sino al conjunto de todo el Evangelio. Ahora, hasta ahí ya tenemos diferentes puntos de referencia. Ahora, todos estos tienen que ser un punto de referencia ante las diversas ideologías que se van generando y van generando incluso diferentes corrientes de interpretación. Debemos decirlo que además, como punto de referencia, nuestra posición siempre va a estar influenciada social y culturalmente por una serie de circunstancias que están ocurriendo en nuestro alrededor. Déjame nada más mencionar un poquitito. Para referirme, por ejemplo, solamente así de forma muy breve. En la época de que se está forjando la Tanaj, la influencia griega era dominante. ¿Por qué? Porque era el imperio que estaba en ese momento en dominio. Mientras se está formando, estoy hablando del siglo IV antes de Cristo al siglo I antes de Cristo. Entonces, ese periodo donde se está formando la Tanaj, se está forjando el canon hebreo, ahí la influencia griega era dominante. Sin embargo, en su momento, cada uno de los creyentes de esa época supieron diferenciar entre el canon hebreo, que es básicamente lo mismo que hoy en día tenemos en el texto del Antiguo Testamento, y las influencias griegas que generaron otros textos que comúnmente los llamamos deuterocanónicos, pero supieron diferenciar entre lo que era el canon hebreo y los otros libros. De hecho, hasta el nombre lo describe como del segundo canon, es el canon alejandrino, y comúnmente no forman parte de las Biblias. Y esos puntos de referencia, de verdad, por eso es que se hacen importantes. En el mundo de la formación de la Tanaj ocurrió, cuando se forma el Evangelio ocurre también lo mismo y surgen los evangelios de María, de Tomás, etcétera, y que la iglesia tuvo que distinguirlos y decir, esto es palabra de Dios, y dice, bueno, ¿ya lo revisamos? No cumplen con algunos criterios que deberían de tener, y como tal, no son incluidos en el canon de lo que para nosotros hoy en día es el Nuevo Testamento. Y lo mismo ocurre con nosotros. Hay diferentes ideologías sociales, económicas, insisto, son de diversos tipos, pero el punto de referencia sigue siendo el mismo, la palabra revelada en este caso. Pero también es un punto de contraste. La Escritura lleva en sí misma la impronta del reino de Dios, es decir, es la marca o es su sello distintivo, el reinado de Dios, la soberanía de Dios. Y eso genera una cultura que va a generar y a transformar realidades sociales cuando estas con las que se está encontrando constantemente son contrarias a la palabra. En su momento, la sola inclusión de mujeres y que se les pudiera enseñar la Biblia a las mujeres ya figuraba todo un escándalo para el mundo hebreo del siglo I. Mientras un rabino de aquella época decía o opinaba que el que le enseña la Torah a su hija es un tonto, porque para ellos enseñarle la Torah a una de sus hijas implicaría estar perdiendo tiempo, mientras que para un rabino de aquella época podría significar eso, nos damos cuenta cómo en el Nuevo Testamento Jesús perfectamente interactúa con mujeres y que incluso ellas son portadoras de las noticias del Evangelio, ¿sí? De la resurrección de Jesucristo. En fin, te das cuenta cómo tienen un papel totalmente diferente. Lo mismo ocurre precisamente en el entorno de la predicación del apóstol Pablo, donde hay diversas mujeres que forman parte de los equipos ministeriales. Entonces observas cómo hay una dinámica totalmente diferente. Esa sociedad patriarcalista típica de la época romana encuentra un choque y empieza a irse transformando la cultura a partir de la presencia del Evangelio. Y eso va a seguir ocurriendo en muchos otros niveles. En algunos, debo decirlo, tardaron siglos y otros todavía están en transformación. Por ejemplo, la cuestión del esclavismo, se tardaron siglos y aún sigue habiendo segregación en nuestra época. Entonces debemos de reconocer que todo eso ha ido cambiando. Ahora, la agenda de la iglesia es la palabra. La iglesia, su agenda
de trabajo, es lo que la palabra dice y no es justamente lo que servir de comparsa, aunque es cierto, en todos los momentos históricos podríamos también encontrar que hay grupos religiosos que han servido de comparsa a los movimientos sociales o a los movimientos políticos. E incluso hoy en día los hay. Déjame mencionar uno de ellos y que puede ser un poco conflictivo. Hay el día de hoy también pseudo iglesias que están a favor del movimiento gay. Y con todas las siglas y colores y los más que hoy le agregan a todo eso, ¿no? Sí, es cierto. ¿Son la iglesia? No. Por algo simplísimo. La Biblia sí tiene un posicionamiento claro al respecto de estas personas. ¿Deben de ser ministradas? Sí, claro. ¿Deben ser atendidas? Por supuesto. Necesitan tener un encuentro transformador con Jesucristo y en eso todos los creyentes estaríamos de acuerdo, simple y llanamente, si seguimos lo que las Escrituras enseñan. ¿Por qué? Porque no se trata de una cuestión ideológica, sino de lo que reconocemos como palabra soberana de parte de Dios. Pero la Biblia también, como Escritura, es también un punto de destino. Es el punto de referencia y por supuesto es también ese punto de destino donde palabra y Cristo, y ahí hay una unión hipostática, es decir, son de la misma naturaleza, son la revelación final de Dios para su pueblo. Las letras alfa y omega, que muy frecuentemente en la simbología religiosa existen y hasta hay templos que tienen esos nombres, templos evangélicos, muestran precisamente ese concepto de punto de inicio, pero también punto de destino, donde el Cristo es justamente eso, donde todo inicia, pero también todo confluye en Cristo, pero Cristo no como el personaje histórico, sino como el culmen de la autorrevelación de Dios para su pueblo. Y entonces ya tenemos ahí esas tres referencias. Ahora, ¿cómo se da el concepto de unidad a partir de las Escrituras? Justamente en los distintos modelos históricos. El primero de ellos que tenemos que abordar es la iglesia primitiva. Reconocimiento del canon. La iglesia no crea el canon. La iglesia solamente puede reconocerlo. No es la iglesia, no fue Constantino, por cierto. A veces de pronto alguien con errores históricos importantes piensa, es que fue Constantino. Constantino es allá por el siglo IV y el reconocimiento del canon originalmente empieza hacia finales a inicios del siglo II. Entonces los códices Muratori, etcétera, es otra historia, esto por supuesto, pero el reconocimiento de cuáles son la palabra inspirada por Dios. Y entonces ya desde ahí tenemos que hablar de que ese es un punto de unidad. ¿Por qué? Porque la iglesia no es una, la iglesia es múltiple, la iglesia es dispersa. Es una en cuanto todos dependemos del Señor, pero la iglesia desde la época primitiva, por cierto, no era romana, era básicamente la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Antioquía, la iglesia de Nicea, la de Capadocia, la parte que estaba en Alejandría. Esos eran los grandes núcleos de producción teológica y por supuesto también eran los grandes núcleos de evangelización. Entonces ahí es donde se formulan. Producto de todo esto es la formulación de los credos que se denominan también como credos ecuménicos y que son los que definen la cristiandad. Si puedo decirlo así, si alguien lee el credo y dice yo no estoy de acuerdo con esto, probablemente tampoco es cristiano. Me voy a referir particularmente a estos. El símbolo apostólico o credo apostólico, el credo niceno, el credo de Atanasio, el credo el credo de Calcedonia. ¿Por qué son importantes esos credos? Empecemos con el más básico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo. Si la doctrina de la Trinidad no es confesada, esa persona no es creyente, no es cristiano, no forma parte de la cristiandad. Si no creo en la doble naturaleza del Hijo de Jesucristo, credo de Calcedonia, entonces no forma parte de la cristiandad. Y podríamos seguir abundando en eso, insisto, pero ahorita solamente quiero enunciar el concepto de
cómo esos credos son los que nos permiten entendernos y saber que formamos parte de la misma familia de creyentes. Podemos ser ortodoxos griegos, ortodoxos rusos, o protestantes, pero vamos a coincidir justamente en esa formulación de los credos. Piensa incluso, pregúntale a alguno de tus amigos si tienen algunas diferencias. A ver, ¿en qué creemos? Creemos en Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, creemos en la Iglesia, creemos en la resurrección de los muertos. Usa incluso el credo, el símbolo apostólico, que es a lo mejor el más sencillo y más conocido, úsalo como punto de referencia y te vas a dar cuenta si en verdad estamos hablando de lo mismo o no. Eso es muy, muy sencillo. Cuando algunos de ellos empiezan a tener, es que yo aquí pienso, es que mi opinión es de otra manera, probablemente entonces es alguien que necesita volver al Evangelio y entonces conocer a partir de la Biblia lo que verdaderamente es. Ahora, durante la Reforma Protestante, el criterio de unidad se generó a partir de algo que surge durante la Reforma. Es una actitud típica del Renacimiento, es la época en la que estamos hablando, principios del siglo XVI, y era esta frase: volver a las fuentes, ad fontes. ¿Qué significa volver a las fuentes? En el caso de los creyentes significa volver al texto bíblico, al texto hebreo, al texto griego, no el texto latino. ¿Por qué? Porque la Biblia no se escribió originalmente en latín, sino que se escribió en hebreo y en griego. Entonces, eso genera, entre otros conceptos, la idea de la sola escritura, donde es la escritura, no los concilios, no los papas, no Juan Calvino, no Martín Lutero, para incluir también a los nuestros, no son los referentes, es la escritura. Entonces se convierte en un concepto de unidad justamente para la fe de la iglesia. No las tradiciones, no la cultura, no el clero. Ahora, también en medio de ello llegan a formar también los referentes para su época. Así como en el siglo I al siglo IV, se generan los llamados credos ecuménicos, también para esta época se generan otras fórmulas de unidad, el Catecismo de Heidelberg, la Confesión belga, los cánones de Dort. Hay otras confesiones de fe que también forman parte de lo que la Iglesia presbiteriana considera, por ejemplo, como un documento confesional propio. Pero debemos de ser ahí sumamente claros. ¿Por qué? Porque la confesión de la Iglesia de Ginebra era para la Iglesia de Ginebra. La confesión de la Iglesia de Escocia, pues era para la Iglesia de Escocia. La confesión de Westminster, pues era para cada uno de ellos. Entonces, quiero que observes que mientras que esas eran confesiones y que las podemos seguir utilizando, porque son buenas en cuanto a sus contenidos, tienen un excelente contenido bíblico, sí, pero fueron concebidas originalmente como documentos de iglesias específicas. En cambio, el Catecismo de Heidelberg, la Confesión belga y los cánones de Dort, y desde su propia formación fueron concebidos como documentos de unidad, donde se está hablando de la confesión universal de la iglesia. Entonces, por eso es que son diferentes y por eso es que los estoy citando aquí. No quiero decir que los otros no formen parte, pero porque la iglesia presbiteriana los adoptó, pero hablo solamente de su función originaria. Ahora, en la iglesia contemporánea, las iglesias hoy en día enfrentamos críticas sociales donde se nos tacha de conservadores, aburridas, impulsoras de un modelo misógino, patriarcal, etc. Lo puedes escuchar en muchísimos discursos oficiales y también en los no oficiales. Ese es un movimiento ideológico que finalmente ha estado ahí presente, debo de decir por esto. La influencia de la modernidad se debe justamente al protestantismo. El desarrollo de las ciencias fue justamente impulsado por el protestantismo. Debo de ser aquí claro y muy señalador de este punto. Es cierto, la Iglesia de Roma impulsó enormemente las artes, pero no las ciencias. Las ciencias fueron impulsadas por el protestantismo. Los conceptos de universidad contemporánea fueron impulsadas por los protestantes. Entonces ahí es donde tenemos que diferenciar entre un punto y el otro. Es cierto,
Los grandes mecenas del siglo XVI llegaron a generar y apoyar la música, ¿sí? La pintura, la escultura, producto de aquel renacimiento. Pero incluso, déjame nada más mencionar un punto de referencia para poderlo comparar. Mientras que el renacimiento y el lado católico que estaba impulsando, por ejemplo, la escultura, para poder usar un ejemplo muy, muy visual. ¿Cuál fue el modelo de humanidad? El David de Miguel Ángel. ¿Y cuál es el modelo de humanidad del lado protestante? El Cristo. ¿Te das cuenta? A ver, ¿cuál modelo de humanidad refleja más la Biblia? ¿El David de Miguel Ángel o el Cristo? Obviamente el Cristo. Pero el Cristo no lo puedo esculpir, porque el concepto de modelo como imagen de Dios en Cristo es distinto y no es tan tangible en ese sentido como el modelo, porque finalmente ese renacimiento lo que está generando, y del lado del catolicismo lo que está generando es un humanismo secular, mientras que el otro está generando un humanismo cristiano, y esa es la enorme diferencia. Nada más para poder usar un pequeño punto de referencia. ¿Qué es lo que hace entonces? Necesitamos volver a la palabra, nosotros también necesitamos volver a la palabra como el criterio para nuestra tarea. Debo decir que, aunque hoy en día tenemos muchísimas oportunidades para leer la palabra, la realidad es que sigue siendo pocas las personas que la leen, y tenemos acceso a muchísimos materiales en las redes, en las iglesias, en grupos de estudio, etcétera, que se generan, y pocos los están utilizando, y menos podemos hablar todavía de la presencia transformadora del Evangelio, dicho sea de paso. Para hablar nada más de México, el protestantismo de 1900 era el 0.5% en el país, y llegaron a tener una influencia importantísima en el desarrollo social, económico y político del país en la época de los 1900. Pero hoy en día es cierto que probablemente los evangélicos, el conjunto de evangélicos, seamos tal vez entre el 12-15%. En algunos municipios la población evangélica llega a ser, de verdad, o sea, revisa los estadísticos de INEGI, hay municipios en nuestro país que el 90% son evangélicos. ¿Y ha significado eso algún cambio cultural, económico y demás? No. Entonces, ¿qué es lo que falta? Esa presencia transformadora del Evangelio en nuestras propias vidas. Voy al texto bíblico, Efesios capítulo 4, del 1 al 6. Dice: por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven, observa las frases, una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros, tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, tal y como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos y vive por medio de todos. Lo primero que encontramos es una vida digna al llamado, y eso es identidad. Si eres creyente, si has sido llamado, y esa es precisamente la presuposición del apóstol Pablo cuando estaba escribiéndole a la iglesia de Éfeso. Ahora, esta identidad, ¿a qué nos lleva? Si eres cristiano, te lleva directamente a una vocación y misión. Es decir, ¿para qué estoy en este mundo? ¿Y qué hago en este mundo? ¿Sí? Esa identidad necesariamente te lleva a eso. ¿Y hasta ahí se queda? No, por supuesto. Porque la identidad nos hace dependientes del modelo de Cristo. Y entonces nuestra vocación y misión precisamente nos lleva a, siguiendo lo que el mismo texto nos enseña, a ser humildes y amables, como punto de referencia de esa vocación a la que fuimos llamados. Por cierto, la epístola de Pablo a los Filipenses va a usar justamente el modelo de Cristo para mostrarnos cuán humildes y amables deberíamos de ser. Sigo. Pacientes y tolerantes en amor. Entonces, el concepto de amor implica precisamente esa actitud, déjame ponerlo así, de ser soporte, iba a decir, usar la palabra aguantador,
pero la palabra aguantador en el sentido de aguantar, como sostener a los que están incluso más débiles que yo. ¿Por qué? Porque el papel que Dios nos da justamente es eso. Somos llamados a ser soporte para los otros y hacerlo precisamente en amor, unidos justamente a partir de la unidad del Espíritu. ¿Por qué? Porque si el Espíritu es uno, y eso es lo que también el texto enseña, si el Espíritu es uno, no puede el Espíritu de Dios decirle a Pedro, ve por este lado, y a Tomás decirle, ve por este otro lado, y quizás cada uno de ellos empiecen a encontrar caminos bifurcados o que estén en conflicto. No es posible. La unidad del Espíritu es necesaria y nos lleva justamente a un mismo proyecto. ¿Cómo lo hace? Además, el texto sigue agregando, enlazados por la paz. Todo esto nos lleva a un concepto más amplio, la unidad corporativa. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Eso es lo que el texto nos está mostrando. ¿Y qué implica eso? Al haber un solo cuerpo y un solo espíritu, hay una sola iglesia. ¿Cuál? ¿La de los presbiterianos, la de los bautistas, la de los metodistas? No. Hay solamente una. La que vive bajo la influencia del Espíritu. Es la única iglesia que hay. Y si puedo decirlo ahí, en estos términos, esa iglesia sigue vigente, sigue militando y sigue siendo victoriosa. Hay otros, déjame decirlo, porque hay otros que se dicen iglesia, que van cuando pueden, que ofrendan cuando les sobra, que ayudan si no hay otra cosa. Esos probablemente no sean iglesia. Porque la iglesia que vive por la influencia del Espíritu, el Espíritu le empuja de forma natural, de hecho otros textos lo plantean en esos términos, somos impelidos por la presencia del Espíritu para poder actuar de acuerdo a la vocación a la que fuimos llamados, porque en tanto hijos actuamos como Él. Y eso nos genera estas distinciones. Primero, unidad corporativa, es decir, somos un mismo cuerpo, pero eso no implica uniformidad. ¿Explico por qué? Porque el texto lo plantea un versículo más adelante. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Y va a seguir explicando a unos profetas, a otros maestros, a otros pastores, evangelistas, etc. Cada uno de ellos tiene diferentes dones que Dios le ha dado, porque todos los dones cumplen un propósito: edificar a su iglesia. Ellos tienen la responsabilidad, el conjunto de diferentes dones aplicados de diferentes tareas. Tenemos la misma responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Entonces, te das cuenta cómo esa unidad corporativa se manifiesta, y es el ejemplo que el apóstol Pablo utiliza acerca del propio cuerpo. A eso es a lo que estamos refiriendo. No estamos hablando de una institución, sino de una figura orgánica, el cuerpo. Entonces, esa es la diferencia. La unidad corporativa es de que cada dedo mío es distinto, aunque tenga 10 dedos en las manos, tengo 10 dedos, son distintos cada uno de ellos, ninguno es idéntico al otro, y cada uno tiene una función específica. Y juntos sirven para un mismo propósito. Entonces, Dios así ha hecho lo mismo con nosotros. Esta unidad corporativa implica el trabajo de todos, sirviendo a la causa de Cristo con los dones que cada uno en lo individual también ha recibido. Ahora, los criterios de unidad. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos. Bajo el cielo, todos somos siervos. Y todos fuimos llamados a servirnos los unos a los otros. Aquí abajo, bajo el cielo, no hay clérigos y laicos. Por cierto, siempre he tenido conflicto con esa palabra laico, porque no se debe de aplicar dentro del protestantismo. Porque cuando hablamos de laicos dentro de las iglesias evangélicas, implicamos un clero. Y el protestantismo no tiene un clero. Es más, como parte de las doctrinas esenciales son el sacerdocio universal de los creyentes. Entonces no tenemos un clero.
Entonces no deberíamos usar ese término. Bajo el cielo todos somos iguales. Es más, oye, pero ¿qué es el pastor? Es otro creyente que tiene un oficio distinto al tuyo. Mi oficio es el de creyente, el de él es el de pastor, déjame ponerlo así, como el oficio del dentista es diferente del arquitecto o del músico, etcétera, del programador, del ingeniero, en fin, hay muchos oficios, pero esencialmente somos iguales. No hay distinción ni tenemos por qué hacerlas nosotros. La fe en Cristo es entonces la motivación que nos impulsa a servir. Si en verdad es Señor, incluso las Escrituras lo plantean, ¿dónde está mi honra? Si de verdad es Señor, ¿dónde está la obediencia que deberíamos de brindarle justamente porque Él es el Señor? Donde el bautismo es un signo de regeneración espiritual que lo que hace es posibilitar por la presencia de su Espíritu en nuestras vidas. Y voy a referirme al bautismo en el Espíritu, no precisamente el bautismo en el agua. Y tenemos que, en otro día tendríamos que hacer esa diferenciación. Pero la recepción del bautismo del Espíritu, ¿cuándo ocurrió? Cuando creíste. Y a partir de ahí, somos regenerados para poder servir como parte del pueblo de Dios, donde todos servimos a un solo Dios, al que nos ha recibido como hijos. Por cierto, Dios no tiene hijos favoritos, solo tiene hijos. No hay hijos favoritos. Dios no tiene eso porque Dios no hace acepción de personas. Fuimos entonces finalmente llamados a construir en unidad. Las condiciones para la unidad son las que Dios mismo provee. ¿Cuáles son? Somos nosotros los que las actuamos. Dios provee los conceptos de unidad, los acabamos de ver, una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo, un solo Espíritu. Somos nosotros los que actuamos en consonancia con ello. Oremos. Porque termino aquí. Somos actores en el escenario de Dios, haciendo de la comunidad local un espacio donde la presencia manifiesta de Dios se hace sensible. Cada comunidad de creyentes debe de poder actuar de tal manera que cuando alguien entre, ellos puedan experimentar ahí la presencia de Dios. Ya sea que sean 3 personas o que sean 1000 personas. Tú recuerdas el texto seguramente. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Y si 2 o 3 nos estamos reuniendo en su nombre, las personas que lleguen ahí deben de poder experimentar la presencia de Dios. Sin duda es un reto, sí, pero es un reto al cual cada uno de nosotros somos llamados a hacer. Efesios 4, porque esto continúa. Quiero que observes que no es algo que ya completamos. No lo completó la iglesia en el siglo I, no lo completó la iglesia en el siglo XVI, y a nosotros solo Dios sabe cuándo va a ocurrir. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Hasta entonces, si es en el aquí o cuando el Señor me llama a su presencia, y realmente en términos escriturales va a ser hasta que Dios me llama a su presencia, pero ahí será para que Dios así lo haga en mí. Oremos. Dios nuestro, gracias por la palabra tuya, gracias porque tu escritura, Señor, es la que se convierte en regla de fe y de práctica para nosotros. Permítenos ahora vivir de acuerdo a este proyecto tuyo. Que la gracia tuya, Señor, sea la que actúe en nuestras vidas y a partir de estar unidos en ti y en tu palabra, creemos unidad en la vida de tu iglesia. Te lo pedimos en Jesucristo. Amén. Amén. Es el tiempo de responder a la palabra, hermanos. El texto que habitualmente usamos se encuentra en 2 Corintios, capítulo 9 y verso 7. Y cada uno debe de dar según lo que haya el Señor puesto en su corazón. No de mala gana ni por obligación, porque Dios ama a los que dan con alegría. Entonces, te recordamos, si formas parte de una iglesia local, ofrenda en esa iglesia local para que aquella iglesia local donde tú te congregas, donde estás ahí viviendo tu fe, ahí
ellos tengan los recursos necesarios provistos por Dios a través tuyo para poder bendecir a los demás. Si después de que hayas ofrendado puedes apoyarnos para continuar en este ministerio, sin duda será de bendición también para nosotros. Y vamos a escuchar un himno y después de ello oramos. La ley de Dios perfecta es, del mal convierte el alma, sus testimonios fieles son, que brindan dulce calma. Cuánto amo tu ley, cuánto amo tu ley, es para mi alma grata meditación. Cuánto amo tu ley, cuánto amo tu ley, es para mí sin par meditación. Los estatutos del Señor su rectitud proclaman, sus mandamientos puros son, pues gracia y luz derraman. Cuánto amo tu ley, cuánto amo tu ley, es para mi alma grata meditación. Cuánto amo tu ley, cuánto amo tu ley, es para mí sin par meditación. Muy limpio y puro es el temor de Dios, por siempre durará. Los juicios de Jehová, verdad, y su justicia pura. Cuánto amo tu ley, cuánto amo tu ley, es para mi alma grata meditación. Cuánto amo tu ley, cuánto amo tu ley, es para mí sin par meditación. Es más preciosa que el metal y que el oro afinado, no se destila del panal, tu ley lo ha superado. Cuánto amo tu ley, cuánto amo tu ley, es para mi alma gracia meditación. Cuánto amo tu ley, cuánto amo tu ley, es para mí sin par meditación. En ellos hayan corrección los siervos del Señor, y en observarlos con amor hay grande galardón. Cuánto amo tu ley, cuánto amo tu ley, es para mi alma grata meditación.
también así el Señor sea el que nos bendiga y amando la palabra del Señor, nosotros la pongamos en práctica. Gracias a nuestros hermanos que hoy nos están acompañando, que nuestro Dios les bendiga y que esta reflexión que hoy hemos tenido y los cantos que se han entonado sean de provecho para nuestras vidas. Oremos. Dios y Señor nuestro, gracias por tu bondad, gracias por la misericordia que tienes para nosotros. Gracias por la escritura que tú nos has dado, porque es la revelación tuya, donde nos muestras, nos enseñas, nos muestras no solamente nuestra identidad, sino también la misión y el destino al que fuimos llamados. Danos gracias, Señor, para poder ponerla en práctica, y danos de tu bendición para poder así hacerlo. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Espíritu sean sobre su iglesia en Cristo Jesús. Amén. Amén. Nuestro Dios les bendice, hermanos. Si Dios nos da gracia, nos vemos el próximo miércoles.